Eh, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vengo a hablarles sobre la guía del manejo general de los pacientes intoxicados de manera aguda. Para empezar tenemos que hablar de qué hacer en el caso de encontrar un paciente con intoxicación. Es enfocarse en principalmente en la resucitación y estabilización. Empezaríamos con el manejo de la vía aérea. Se debe emplear técnicas como el levantar la mandíbula, la aspiración de secreciones y, de ser necesario, la intubación endotraqueal para asegurar la vía aérea. También nos enfocaríamos en la asistencia de ventilaciones. Dependiendo de la gravedad, se puede administrar ventilaciones boca a boca, que no es muy recomendado, o el uso de ambos, que es lo que generalmente se hace. Por último paso, nos enfocaríamos en mantener la circulación. Esto incluye masaje cardíaco o el uso de inotrópicos si es necesario. Es crucial establecer un monitoreo cardíaco, medir la saturación de oxígeno y obtener acceso intravenoso para la administración de medicamentos. También hay que enfocarse en obtener una muy buena historia clínica y un examen físico completo. Esto se debe a que la historia clínica es crucial para obtener un historial detallado del paciente. Incluye circunstancias de la intoxicación, ya sea el tipo de tóxico, la cantidad, la vía de entrada y el tiempo desde la exposición y lugar del evento. Un examen físico completo y bien hecho nos llevaría a tener datos relevantes e importantes como el tamaño de las pupilas, olores específicos, características de la piel y ayuda a la identificación de tóxicos. Los métodos de la descontaminación varían, pero generalmente solo son tres. La descontaminación ocular en caso de intoxicación relacionada con los ojos es el lavado inmediato con solución salida o agua durante 13 a 20 minutos sin usar otra sustancia. Descontaminación térmica involucra el retiro de la ropa contaminada y el baño exhaustivo del paciente. Incluye zonas debajo de la uña y el cabello. La descontaminación gastrointestinal se divide en tres métodos utilizados. El lavado gástrico, eficaz en las primeras horas después de la ingestión, se usa con precaución evitando los hidrocarburos y los corrosivos. El carbón activado, ideal para la absorción de tóxicos, no es efectivo para los cáusticos, hidrocarburos, metales pesados ni alcoholes. Laxantes y catárticos que se utilizan para acelerar la eliminación de tóxicos y evitar el estreñimiento causado por carbón activado. Los exámenes de laboratorio que se utilizan para completar o ayudar a llegar a un diagnóstico pueden ser de dos tipos, ya sean exámenes generales, que incluyen gases arteriales para detectar la acidosis metabólica, la brecha de aniónicos y osmolares, electrolitos, electrocardiograma para identificar patrones asociados a las intoxicaciones específicas. Y luego tenemos los exámenes de laboratorios toxicológicos, que son los fundamentales, que se realizan según los síntomas, orientando las pruebas a ciertos tóxicos como la pseudocolinesterasa para la sospecha de intoxicación de colinérgica y se analiza la muestra de sangre, orina, saliva y cabello. Métodos de eliminación del tóxico es tenemos la hemioliasis, que la hemodiálisis
indica para ciertos tóxicos como alcoholes, salicilatos y etilenglicos, y ayuda a corregir la acidosis y el desequilibrio electrolíticos. La alcalinización urinaria es eficaz para eliminar los tóxicos ácidos bases débiles mediante mediante el bicarbonato de sodio. Y el el carbono activado de dosis múltiples es utilizado como diálisis gastrointestinal para eliminar tóxicos que ya han pasado al plasma, incluyendo algunos anticolinérgicos y medicamentos de liberación prolongada. Los antibióticos. La administración del antibiótico es la etapa final y se realiza después de la esterilización del paciente. La guía proporcionada a la tabla de antibióticos específicos varía según los tóxicos. Entre ellos tenemos acetilcisteína para paracetamol, atropina y pralidoxima para el organofarodos, flumazenil para benzodiazepinas y naloxona para opiáceos. Ahora entraremos a un caso clínico relacionado a una de las intoxicaciones más comunes vistas, que es la intoxicación por monóxido de carbono. Para entrar a hablar de la intoxicación por monóxido de carbono, tenemos que saber en sí cómo funciona esta intoxicación. Es una intoxicación que causa importante del envenenamiento, es una causa más común de envenenamiento en todo el mundo, tanto accidental como intencional. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, insípido, que se produce en la combustión incompleta de materiales orgánicos como la madera, carbono, gasolina y gas natural. En otras palabras, el monóxido de carbono es un gas que no tiene color, no tiene olor y no tiene sabor. La intoxicación de monóxido de carbono, en este caso nos enfocaremos en un objetivo general, que es comprender el mecanismo de acción, el diagnóstico, la presentación clínica y el tratamiento de la intoxicación por el mismo, y conocer las medidas preventivas y el manejo adecuado. Y en objetivos específicos nos enfocaremos en identificar el mecanismo de acción del monóxido de carbono en el organismo, comprender la farmacocinética del monóxido de carbono y su interacción con la hemoglobina, y reconocer los síntomas clínicos de la intoxicación de monóxido de carbono. El mecanismo de acción de la intoxicación de monóxido de carbono es que ésta se enfoca en que se une a la hemoglobina formando la carboxihemoglobina, que tiene una afinidad de 200 a 250 veces mayor que el oxígeno. Esta unión impide el transporte adecuado de oxígeno, llevando a una hipoxia celular. Además, el monóxido de carbono se une a otros componentes intracelulares como la mioglobina y los citocromos, interfiriendo con la respiración celular, provocando un daño tisular. Ahora, enfocándonos en la farmacocinética del monóxido de carbono, esta misma es la absorción del monóxido de carbono, será principalmente a través de la inhalación. Una vez inhalado, rápidamente
atraviesa la barrera alveocapilar y se une a la hemoglobina en el torrente sanguíneo. Su eliminación depende de la oxigenación y las ventilaciones, siendo principalmente el método de excreción los pulmones. El tiempo de vida de la carboxihemoglobina varía, siendo aproximadamente de 5 horas con aire ambiente, 80 minutos con oxígeno al 100% y se reduce en 20 minutos con el oxígeno hiperbárico, que es utilizado solamente en casos graves. La clínica. Los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono dependerán de la concentración de carbohemoglobina y la duración de la exposición. Una leve concentración de carboxihemoglobina menor del 10% solo presentará síntomas como dolor de cabeza, náuseas, mareo y fatiga. Una exposición moderada a la carboxihemoglobina, ya sea del 10 al 20%, presentará cefalea intensa, debilidad, visión borrosa, disnea y alteraciones del estado de conciencia. Y una exposición grave a la carboxihemoglobina presentará, que es del 20%, presenta convulsiones, arritmia, coma e incluso la muerte, aparte de los síntomas ya mencionados anteriormente. Otros síntomas pueden incluir dolor torácico, insuficiencia respiratoria y falla de los órganos. Ahora nos enfocaremos en un caso clínico. Juan Pérez se encontraba trabajando como técnico de calefacción mientras realizaba un mantenimiento a una caldera en el sótano sin ventilación adecuada. Comenzó a sentirse mareado y con náuseas. A los pocos minutos notó un dolor de cabeza intenso y debilidad en las piernas, lo cual le impidió continuar trabajando. Antes de perder conocimiento, fue trasladado a emergencias. Llegando al diagnóstico, se realizó un examen físico completo, que nos brinda un estado de inconsciencia al llegar al área de emergencia, a urgencias. Presenta signos vitales con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una presión arterial de 120/80, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno de 80%. La exploración neurológica nos mostró pupilas isocóricas y reactivas sin respuesta a estímulos dolorosos. En la piel encontramos palidez, cianosis ni erupciones cutáneas visibles. Al realizarse las pruebas de laboratorio, llegamos a una carboxihemoglobina del 25% elevada, indicando una intoxicación grave. La gasometría arterial, acidosis metabólica leve y un EKG nos mostró una taquicardia sinusual sin arritmia. El diagnóstico final fue una intoxicación moderada por monóxido de carbono basada en historia de exposición y síntomas neurológicos y nivel elevado de carboxigenohemoglobina. El tratamiento recomendado principal consiste en eliminar la exposición de monóxido de carbono administrando un 100% de oxígeno para acelerar la disociación de dióxido de carbono en la hemoglobina. En casos graves se utiliza oxígeno hiperbárico para reducir más rápido los niveles de el mismo. Aunque no existe antídoto específico para el monóxido de carbono, el oxígeno hiperbárico actúa como mejor método de tratamiento para reducir el riesgo de secuelas neurológicas y cardiovasculares. Se retira al paciente del área contaminada, se administra un 100% de oxígeno y una oxigenoterapia hiperbárica. Y eso sería todo en el video de hoy. Muchas gracias.